Hola a todos y bienvenidos de nuevo a su canal, donde siempre estamos al día con lo más candente del mundo del entretenimiento. Es un placer enorme tenerlos una vez más conmigo. Hoy, queridos amigos, no podemos empezar este vídeo sin antes hablar de la bomba, de la noticia que ha sacudido no solo las redes sociales, sino el corazón de millones de fans alrededor del mundo. De hecho, si son como yo, probablemente aún están tratando de procesar lo que ha ocurrido este 8 de diciembre de 2025. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Method Demir, y de la impactante revelación que ha dejado a absolutamente todos con la boca abierta. Si esta es tu primera vez por aquí y no quieres perderte ninguna de estas noticias exclusivas y análisis profundos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Serás el primero en enterarte de todo. Ahora sí, entremos de lleno en el tema que nos tiene a todos con los nervios a flor de piel. El 8 de diciembre de 2025 quedará marcado en la historia del fandom turco, y no solo turco sino global, como el día en que lo inimaginable se hizo realidad. Después de años de especulaciones, de deseos fervientes por parte de millones de seguidores, de desmentidos, de relaciones pasajeras, y de un silencio que para muchos era ensordecedor, Can Yaman y The Method Demir han confirmado lo que muchos intuían desde hace tiempo, pero que nadie se atrevía a creer. No solo han revelado que mantenían una relación secreta desde hace mucho tiempo, sino que la noticia va mucho más allá, están casados, y no solo eso, están esperando su primer bebé. Seamos honestos, la química entre Can y Demet en pantalla fue algo que trascendió la ficción. Desde el primer episodio de Erkencikus, o pájaro soñador como lo conocemos en muchos países de habla hispana, la conexión entre sus personajes, Candivit y Sanemain, era tan palpable, tan magnética, que era imposible no querer que esa chispa se materializara en la vida real. Los chippers, el famoso Demet Can, surgieron casi de inmediato, alimentados por cada mirada, cada toque, cada gesto fuera de cámaras que los paparazzi lograban capturar. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance eran constantes. Las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, las risas cómplices, la forma en que sus ojos se buscaban, todo parecía gritar, hay algo más aquí. Sin embargo, el fin de la serie trajo consigo una especie de separación profesional que para muchos también significó el fin de la esperanza de verlos juntos. Ambos tomaron caminos distintos en sus carreras. Can se lanzó a una aventura internacional sin precedentes para un actor turco, conquistando Italia y España, y consolidándose como una estrella global. Demet, por su parte, continuó brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas, y demostrando su versatilidad y talento. Durante estos años, cada uno tuvo sus propias relaciones sentimentales, que fueron escrutadas bajo la lupa de los fans, siempre comparadas, siempre analizadas, buscando cualquier atisbo de que el amor por el otro seguía latente. Los fans del Demet Can nunca se rindieron. Analizaban cada foto, cada me gusta en redes sociales, cada indirecta que pudieran interpretar como una señal. Era un juego de detectives global, donde cada pista, por mínima que fuera, era celebrada como una victoria. Pero la verdad es que con el tiempo muchos comenzaron a resignarse, a pensar que quizás esa chispa mágica solo existió en la ficción, o que si alguna vez fue real, se había apagado. Y es precisamente por eso que la noticia de este 8 de diciembre de 2025 es tan impactante. La forma en que lo revelaron fue digna de su estatus de íconos. No fue a través de un paparazzi, ni de una fuente anónima, sino a través de una declaración conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram. Una foto simple pero cargada de significado, ellos dos, abrazados, con las manos entrelazadas, mostrando discretamente unos anillos que, según la prensa turca, llevaban meses en sus dedos, pero que nadie había logrado identificar como alianzas. Y junto a esa foto un mensaje corto pero directo al corazón, a veces el amor elige el camino más silencioso, el más íntimo. Nos casamos en secreto hace 6 meses, compartiendo nuestra felicidad, solo con nuestros seres más queridos. Y hoy, con el corazón rebosante, queremos compartir que nuestra familia está creciendo. Esperamos a nuestro primer hijo. Gracias por respetar siempre nuestro espacio y por tanto cariño. Imaginen el momento en que se publicó eso. El internet literalmente colapsó por unos minutos. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Can Demet se convirtió en tendencia mundial en cuestión de segundos. Los fans, que durante años habían soñado con este momento, pasaron de la incredulidad a la euforia más absoluta.
Los comentarios de alegría a las felicitaciones, los memes nostálgicos de Erkenci-Q. Se inundaron todas las plataformas. Pero también hubo una parte de la audiencia que se sintió, de alguna manera, engañada por tanto secretismo, aunque la mayoría entendió y respetó su necesidad de privacidad en un mundo tan expuesto. Compañeros de profesión, amigos y colegas de la industria no tardaron en unirse a las felicitaciones, muchos de ellos visiblemente sorprendidos, lo que demuestra lo bien guardado que estuvo este secreto. La noticia es tan impactante precisamente por ese factor de sorpresa, por el tiempo que lo mantuvieron oculto. Piensen en la presión mediática que siempre han tenido, en la constante especulación sobre su vida amorosa. Lograr mantener un matrimonio en secreto, y ahora un embarazo, en la era de la información instantánea y las redes sociales, es una hazaña digna de admirar. Esto habla no solo de su deseo de proteger su relación, sino también de la lealtad y discreción de su círculo más íntimo. En un mundo donde todo se filtra, su decisión de vivir su amor en la intimidad hasta que ellos mismos decidieran compartirlo, es un gesto de autenticidad y de priorizar su bienestar personal por encima de la exposición pública. ¿Qué significa esto para sus carreras? Es difícil predecirlo con exactitud, pero sin duda alguna, esto catapultará su ya estratosférica popularidad a un nivel aún más alto. Ver a los queridos Candy Beat y Sanemain consolidar su amor en la vida real es el final feliz que millones de fans pidieron a gritos durante años. Podría abrir la puerta a futuros proyectos juntos, quizás una película, una serie limitada, o incluso campañas publicitarias como pareja. La gente después de esta revelación, querrá ver más de ellos juntos en cualquier faceta. La química que compartieron en pantalla se ha probado real, y eso es un activo invaluable en la industria del entretenimiento. Al mismo tiempo, también les traerá una nueva ola de escrutinio. Ahora serán una de las parejas más observadas del mundo, y la presión sobre su vida personal aumentará aún más si cabe. Pero si han logrado mantener un matrimonio en secreto durante 6 meses, está claro que tienen la madurez y la fortaleza para manejarlo. Este anuncio no es solo una noticia de farándula, es un fenómeno cultural. Es la validación de un sueño colectivo, la confirmación de que a veces, las historias de amor más bellas, las que nacen de la ficción, pueden trascender la pantalla y florecer en la vida real. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que creyeron en su amor cuando pocos lo hacían. El hecho de que ahora estén esperando un hijo es la cereza del pastel, el símbolo máximo de su unión y el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, una que seguramente estará llena de felicidad y, esperemos, de mucha más transparencia ahora que han decidido abrir las puertas de su intimidad de esta manera tan conmovedora. ¿Recuerdan todas esas teorías de los fans? Que si los mismos tatuajes, que si las mismas ubicaciones en vacaciones, que si sus miradas en eventos. ¿Cuántas de esas pistas, en su momento parecieron solo producto de la imaginación febril de los shippers, resultaron ser la verdad oculta? Es fascinante pensar en cómo los fans, con su instinto y su profundo conocimiento de sus ídolos, a menudo perciben la verdad mucho antes que los medios o el público en general. Esto es una victoria para todos esos de Metcalf, que nunca perdieron la fe. Ahora, con esta impactante noticia, el futuro de Khan y Demet como pareja se ve más brillante y consolidado que nunca. Nos espera una nueva etapa donde seguramente los veremos compartir más de su vida juntos, aunque siempre manteniendo esa capa de privacidad que, como han demostrado, es crucial para ellos. Esta revelación no solo ha redefinido el panorama de las parejas de celebridades turcas, sino que ha establecido un nuevo estándar sobre cómo una pareja puede manejar la fama y la intimidad. Es una historia de amor que, después de años de misterio, finalmente ha llegado a su punto culminante y nos ha regalado un cuento de hadas moderno. Así que, en resumen, lo que pensábamos que era un sueño inalcanzable, se ha convertido en una hermosa realidad. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci-Q, han estado casados en secreto durante 6 meses y ahora esperan su primer hijo. Esta noticia del 8 de diciembre de 2025 es un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento, que confirma la increíble química que siempre percibimos y la fortaleza de un amor que decidieron proteger por encima de todo. Es una historia de amor que, después de años de especulaciones, ha superado todas las expectativas, regalándonos un final feliz, o mejor dicho, un nuevo y emocionante comienzo. Muchas gracias por acompañarme en este análisis tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta impactante noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Son de los que siempre creyeron en su amor? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo.
que los estaré leyendo atentamente. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que nadie se quede sin enterarse de esta bomba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas novedades. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso. Adiós.